La selva del Darién, un tramo inhóspito entre Colombia y Panamá, ha sido testigo del sufrimiento indescriptible de miles de migrantes que se aventuran a través de su denso follaje en busca de un futuro mejor. Pero me dio y la Virgen me dio la fuerza de voluntad y pasé el Darién. Yo me vine por el Darién y duré 8 días en la selva, 3 días sin comer, de vaina nos mata las olas. 10 veces casi pierdo la vida. Es por ello que ante la magnitud de este fenómeno migratorio y los peligros de la selva, el gobierno panameño decidió cerrar 3 pasos no autorizados en la frontera. No soy egoísta, pero sí estoy de acuerdo que lo cierren, porque es demasiado peligroso. He visto muchas mamás arrepentidas porque después que pasan han violado a sus hijas, han perdido sus hijos. Las palabras de Katy revelan el terror y el arrepentimiento que acompañan a cada paso en este lugar. Sin embargo, la mayoría de veces la necesidad es más grande. Y bueno, lo único que yo deseo es por lo menos los últimos años de vejez de mi papá y de mi mamá, aunque sea darle una buena vida de comida, de alimento, que es lo que más sueño. Por eso estoy aquí en esta lucha. Que si no estuviera aquí, esta vaina es demasiado fea. Lo que para muchos comienza como un sueño se convierte en una pesadilla. Pero el infierno lo hace, es la delincuencia organizada que hay dentro de la selva. Porque una vez que te toman esas personas, te secuestran, y ahí cambia todo. Situaciones que en realidad aterran. Y yo lo único que le decía a Dios, no permitas que mi mamá pase por este dolor. Si a mí me toca fallecer un día, que sea de otra manera, porque ni siquiera el cuerpo mío van a recuperar. El testimonio de Marcel y de otros migrantes demuestran el grado de peligro que acecha en cada rincón de la selva. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, entre enero de 2018 y junio de 2023 han muerto o desaparecido 258 personas en el Darién. Al menos 41 de ellos eran menores de edad. Pero quédese con nosotros porque hay más en el informativo. Nuestro protagonista de hoy es Robinson Chaverra, el vicedefensor del pueblo de Colombia. Señor Chaverra, un gusto tenerlo aquí en NTN 24. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Sus funcionarios han podido hacer una visita en el terreno, constatar estos cierres fronterizos. Se puso alambre de púa en algunos lugares en los cuales se habían abierto trochas para el cruce de estos migrantes. ¿Cuál es la situación? ¿Se va a permitir el paso de migrantes por una zona de forma ordenada? ¿O qué creen ustedes que esta medida va a conllevar para las personas que pueden empezar a represarse allí, justamente antes de entrar a la selva del Darién? Gracias por la oportunidad que nos da de visibilizar esta problemática que no es solamente colombiana, sino del hemisferio. Y hay que decir lo siguiente. Definitivamente, aunque las relaciones internacionales están reservadas a la Presidencia de la República o a la Cancillería en el caso particular colombiano, hay que decir que nosotros debemos advertir que esto es violatorio de los derechos humanos, porque esto lo contempla el derecho internacional de los derechos humanos. Hay un principio que es un principio de no devolución. Y ahí la Defensoría del Pueblo colombiana alza la voz para decir que no podemos permitir que exista esa clase de violaciones. Señor Chaverra, cuando ustedes llegaron al cierre de estos 3 pasos, ¿qué encontraron? Exactamente cómo se está impidiendo el paso por estas zonas. A ver, como lo han evidenciado algunos medios de comunicación y nosotros pudimos verificarlo en el territorio, encontramos un alambrado con alambres de púa, un alambrado que está en 3 kilómetros alrededor. Eso significa que hay un taponamiento real en el paso de la migración. Y como todos lo conocemos, la migración es un derecho humano, un derecho que debe permitirse y que debe permitirse no solamente desde lo humano, sino también en clave
de lo que son los estándares internacionales. Sí, señor Chaverra, revisando los datos, en el 2024 ya van 200.000 personas, la mayoría venezolanos, los que han cruzado ese peligroso camino, la selva del Darién, porque sabemos que todo tipo de mafias de tráfico humano y alrededor, pues están ahí. En el año pasado, en 2023, fueron 520.000, una cifra que fue inédita según los datos oficiales. En este momento hay cálculos de cuántas personas puedan estar represadas del lado de la frontera hacia Colombia para pasar el tapón del Darién. ¿Cuántas personas en este momento se están afectando y qué cálculos tienen de concentración de personas debido a este cierre? Claudia, tu pregunta es muy oportuna y aquí hay que hacer una línea de tiempo. Fíjate que tú mencionas las cifras del 2024, pero yo quisiera hacer una línea de tiempo. Fíjate que de 2010 al 2019, 109.293 personas se pudieron calcular, es decir, casi en 10 años. Y en tiempos de pandemia solamente fueron 6.465, pero mira cómo vino creciendo pospandemia, 133.000 en el 2021, luego en el 2022, 248.000, de los cuales 179.000 eran hombres y 69.000 eran mujeres. Luego en el 223, como tú lo indicas, 520.085 mujeres, de las cuales el 78% eran hombres y 22% las mujeres. Y ahora en el 2024 hasta mayo, 170.014. ¿Qué indica? Nosotros tenemos unos picos determinados. Hoy hay más de 10.000 personas represadas allí en los municipios del Urabá antioqueño y del Urabá chocuano. Señor Chaverra, uno de los argumentos que está usando el gobierno panameño para empezar a cerrar estos 3 kilómetros que usted dice con alambre de púa es que se tiene que hacer de forma ordenada, en una especie de cordón humanitario, la travesía de estas personas que quieren migrar hacia el norte. Pero también hay muchas redes de tráfico ilegal de personas que están aprovechando para cobrar por estos pasos ilícitos y quienes dicen que a pesar de que se pongan las púas van a intentar pasarlas o van a abrir nuevos caminos. ¿Cuál puede ser la consecuencia de esta decisión? ¿Cree usted que esto pueda facilitar efectivamente una migración más ordenada? Su pregunta es bastante pertinente porque esto nos permite hacer aquí una situación pedagógica. Y es que hay que hablar de movimientos migratorios mixtos. Y cuando hablamos de migración mixta, tenemos que entender quiénes son aquellos migrantes que son voluntarios, que tienen unos estándares, es decir, son personas que se han ido de sus países por situaciones de mejorar trabajo, por situaciones de reunificación familiar o porque quieren aumentar su calidad de vida. Pero en punto a los refugiados, ojo, que ese es el otro estándar de la migración, los refugiados que se han ido por situaciones religiosas, políticas o por seguridad en su país, ese tratamiento no se le puede dar al refugiado, porque el refugiado no está huyendo de su país de manera voluntaria, sino forzada. Y ahí es donde nosotros, los países, tenemos que establecer la gran diferenciación entre el que es el migrante voluntario, que todos los países del mundo tienen sus mecanismos para ser deportados, pero ojo, al refugiado no se le puede dar ese tratamiento de ninguna manera. Sí, señor Chaverra, vicedefensor del pueblo de Colombia, Robinson Chaverra, quería saber sobre la opinión desde el punto de vista de las autoridades colombianas sobre ese acuerdo que firmaron Estados Unidos y Panamá el pasado lunes, en el que se comprometían a repatriar inmigrantes que no tengan documentación. En el caso de Colombia, ¿qué opinan, sabiendo que la mayoría de ellos siguen siendo los venezolanos y en Colombia hay una voluntad dentro de esa protección temporal para esos migrantes que obviamente cubrían hasta ciertas fechas? Pero ¿cuál es la postura de Colombia? ¿Estaría dispuesto a hablar con Estados Unidos precisamente para establecer alguna política similar de repatriación o definitivamente Colombia refugiará a estas personas o asimilará a estas personas que no puedan pasar el tapón del Darién? Yo quiero reiterar que nosotros, como organismo de promoción y divulgación de los derechos humanos, somos respetuosos de cada una de las misionalidades
que tenemos legal y constitucionalmente, pero tenemos un principio de colaboración armónica para los fines del Estado y eso también está en la Constitución colombiana y en todos los tratados internacionales. Respetuoso de eso, queremos decir lo siguiente: la Defensoría del Pueblo colombiano hace un llamado. Ojo, aquí queremos ser reiterativos, como lo hicimos en el 2021, a todas las organizaciones de protección de los derechos humanos para que pongamos los ojos en esta migración. ¿Por qué? Porque si bien los países tienen sus estándares y sus situaciones particularísimas, tenemos que respetar el derecho internacional de los derechos humanos, y es que el derecho a migrar está definido en todos los tratados internacionales, de tal manera que esa es la posición de la Defensoría del Pueblo colombiano. No podemos admitir de ninguna manera que se viole un derecho fundamental como es el derecho a migrar. Pues quisiera terminar, señor Chaverra, preguntándole finalmente por lo que se va a producir en los últimos días, si realmente hay una transición más corta o un paso más pequeño para que estos migrantes lleguen hasta el primer pueblo de Panamá, por donde normalmente atraviesan es por muchas trochas. Ahora solo va a haber un camino que van a ser del lado colombiano. Van a empezar a acumularse allí venezolanos, haitianos, africanos, asiáticos, todo este tipo de migrantes que llegan a esa zona. Esa zona está con la capacidad de darles dormida y comida a esas personas. Fíjese que en la administración del doctor Carlos Camargo Asís, nosotros le agregamos 2 palabritas más a la clave de sol, que era seguro, ordenado y legal. Nosotros hemos insistido que debe ser en clave de solfa, es decir, seguro, ordenado y legal, y además de seguro, ordenado y legal, debe ser financiado y acompañado. Es decir, aquí el llamado es a que todas los países y los entes territoriales que participamos de la ruta de la migración entremos a entender que esos 2 elementos son importantes. Hay que financiar y acompañar la migración. Y desde ese punto de vista, el llamado es a que dispongamos nuestras políticas públicas para que la migración sea acompañada y financiada, porque definitivamente no lo podemos tomar como una problemática, sino como aquella acompañamiento que hay que hacer frente a un derecho que es fundamental, y es el derecho a migrar. Pues muchas gracias a Robinson Chaverra, es el vicedefensor de Pueblo de Colombia, por haber estado con nosotros aquí en el informativo USA de NTN 24. Muy amable.